Buenos días. Celebramos hoy, 23 de julio, la memoria de Santa Brígida, religiosa y es patrona de Europa. Nos unimos en la oración, motivados por la fe, y celebramos la Eucaristía por el alma de Rafael Cardona Gutiérrez y en acción de gracias por favores recibidos, intención Sana Prisiga Cardona. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos proclamado hoy la palabra de Dios y el texto de Jeremías en el capítulo 2. Podríamos asumir este texto como una radiografía de nuestra propia vida. Nosotros vivimos etapas en la vida. Hay etapas que son más largas, otras más cortas. Vivimos una y pasamos a la otra y a veces regresamos. Somos ambivalentes. Unas veces despertamos con mucha fe, otras veces con menos. Unas veces vemos a Dios en todas partes, otras veces ni lo vemos. Así sucesivamente. Ese es el reclamo que hace el Señor a través del profeta Jeremías al pueblo de Israel. El pueblo de Israel tuvo una época de total aferramiento a Dios, pero el pueblo fue creciendo y fueron haciéndose autónomos y descubrían cosas y ya hacían a Dios a un lado y se preocupaban más de ellos que de Dios y se cansaron de Dios y se inventaron al Dios de los Baales y le ofrecían a él sacrificios, etc. También nosotros somos como ese pueblo. Después de muchos siglos, seguimos siendo como ese pueblo de Israel. Nosotros también tenemos edades en que somos muy religiosos. A un niño le gusta mucho que lo lleven a la misa, le gusta mucho ver las imágenes. Y cuando ellos vienen a la misa y pasan después en el carro, en el bus, o en el taxi o en el automóvil de la casa, pasan por el frente de la iglesia, señalan la misa, así identifican la iglesia. Y van creciendo y se les va olvidando que Dios existe. Y entonces también es culpa de los padres de familia, porque a los niños se les abre el interés o se les hace abrir el interés por la guitarra, por el deporte, por yo no sé qué, por el taekwondo, en fin. Y los van separando de la iglesia. Y son papás que quieren mucho a sus hijos. Y entonces los lleva a la clase de inglés y los lleva a la clase de natación y los lleva a la clase de yoga y al teatro y tal. ¿Y dónde está esa ayuda, esa cooperación para que el niño descubra a Dios? Los tiempos definitivamente han cambiado. Hoy es muy difícil organizar grupos juveniles. Es muy difícil hacer grupos de acólitos. En mi niñez, que ya hace muchos años, éramos acólitos en la parroquia por puñados. Nos tocaba ayudar la misa por ahí una vez a la semana, porque éramos tantos y nos ponían día 5, día 6 en cada misa y no alcanzaba los días para todos los muchachitos. Yo llegué a tener en la parroquia San Antonio y María Claret 120 muchachos en grupo juvenil. Tenía 70, 80 muchachitos preparándose para la primera comunión. Tenía 40, 50 para la confirmación. Preguntémosle a los sacerdotes de hoy, en sus parroquias, cómo está su grupo juvenil, cuántos acólitos tiene, cuántos grupos juveniles tiene, etcétera. Y nos van a dar noticias nefastas, muy poquitos. Este pueblo de hoy, que se sigue comportando como el pueblo de Israel, ofreciendo culto a los Baales, hoy el culto se le rinde a las cosas, a la moda, a la belleza, al glamour, a tantas cosas, menos a Dios. Por eso
cae también muy bien las palabras del Evangelio en Mateo 13, cuando el Señor le habla a los apóstoles y les dice, es que tienen ojos y no ven con esos ojos, tienen oídos y no oyen con esos oídos. Hoy es el tiempo, es la oportunidad que tenemos nosotros de abrir nuestros ojos y poder descubrir a Dios, abrir nuestros oídos y escucharlo a Él. Y Él nos habla y se deja ver en los demás, se deja ver en la naturaleza, se deja escuchar en el clamor del pobre, se deja escuchar en la felicidad del que ha alcanzado un triunfo y lo ofrece a Dios. No podemos ser indiferentes ante Dios. Y me perdonan la expresión, pero lo digo con mucha contundencia y con mucho amor a la vez. No podemos ser tan brutos, tan ignorantes de cambiar a un Dios que lo hizo todo por un Dios que hemos fabricado a través del paso de la cultura y a través del paso de los años por los hombres. El Dios dinero, el Dios fama, el Dios poder, el Dios tener, el Dios aparecer, el Dios sexo, el Dios pornografía, el Dios droga, el Dios alcohol, el Dios vicios, el Dios narcisismo, etc. Tenemos que descubrir al verdadero y único Dios que existe Él solo sobre todas las cosas como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ese Dios uno y trino que se nos viene a nosotros con palabras de amor, con gestos de humildad, de misericordia, se ha quedado para siempre con nosotros a través de su palabra y a través del sacramento admirable de la Eucaristía. Descubramos a Dios necesario, indispensable para nuestra existencia humana, cristiana y espiritual. Amén.